Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño balance de la situación. Estamos a 23 de agosto. Ya sabéis que las dos últimas semanas han sido catastróficas para el medio ambiente, ¿eh? En la península ibérica, tanto en Portugal como en España, por los incendios. Haciendo un pequeño resumen de toda la información que se ha hecho pública, que es la que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? O todos los que a través de los medios de comunicación, pues está claro que a principios de hace 15 días, que es cuando realmente se puede decir que empezaron los incendios de una manera, exactamente 17, 18 días, pero que han durado prácticamente 2 semanas, hasta que afortunadamente ha venido un viento de poniente, del oeste, del Atlántico, un viento con humedad, que curiosamente los incendios se han centrado en la franja oeste, de la península, Portugal, y todo lo que es de norte a sur, hasta Extremadura. Normalmente, la zona este del país, toda la costa mediterránea, es la zona que es más sensible también a este tipo de eventos y de problemas e incidencias por el calor. Y bueno, y en realidad, pues por hacer un comentario un poco, en el año 2015, en el Monte Albandos, en la Sierra de Madrid, se produjo un incendio que duró 26 días. 26 días un incendio. Es cierto que desde 2015 a 2025, en 10 años, la Comunidad de Madrid ha repuesto 440.000 árboles. Esto da un poco idea de la magnitud. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sí, que se han repuesto, pero imaginaros que esos árboles tienen 30, 40, 50 años de edad o más. Y entonces, cuando hablamos del ratio vegetativo, que es lo que aporta el árbol al medio ambiente, lo que aporta al ámbito urbano, al ámbito rural, que es oxígeno, que es captación de CO2, ¿eh? Que es volumen de vegetación, que es producción, evaporación por la transpiración de las plantas que generan lluvia, eh, por la formación de nubes, lógicamente. Bueno, pues haciendo un balance, lógicamente, el balance va a ser durante, si supongamos que son 40 años los árboles que estaban plantados, tenían ya de edad 40 años. El efecto que tenían, o sea, esos árboles estaban generando con 40 años, con 50, con 60, en fin, con los años que fuera, están generando un volumen de oxígeno, están generando una gestión del CO2. ¿Qué es lo que va a pasar? Imaginaos que hoy, a pocos días después del incendio, se prepara la zona y se plantan eh, árboles, ¿no? Se plantan miles de árboles para sustituir a los que se han quemado. Lógicamente, tenemos que hacer un balance negativo pues durante 39 años, ¿eh? Porque vamos a estar 39 años con un balance negativo de oxígeno, y de gestión del CO2. Porque hasta que no pasen esos 40, 50 o 60 años, no se va a producir la misma cantidad que se estaba produciendo en el momento del incendio. Esto unos lo llaman el índice vegetativo, otros lo llaman el daño vegetativo, otros lo llaman el ratio, en fin, es el balance, es un balance ambiental. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, He puesto el caso de Madrid, del Monte Albanos, porque en la Sierra de Madrid, pues es un caso, es de los pocos sitios donde ha habido un incendio que ha durado tantos días, por las razones que sea, porque es un terreno con una topografía muy regular, muy problemática, y porque es la sierra, y luego pues porque se ha hecho un plan de gestión y se han plantado 440.000 árboles, en estos 10 años. Pero claro, tenemos un balance negativo, durante decenas de años hasta que estén en igualdad de condiciones. ¿Eso cómo se compensa? Pues eso no se puede compensar. Ese es el tremendo daño que generan. Ya dan datos de que el 96% de los incendios han sido provocados. Antes siempre se habla del 90%,
provocados por el hombre, unos de una manera intencionada y otros de una manera involuntaria, pero provocados, ¿eh? Porque incluso a veces alguien que con una máquina trata de segar el monte, trata de desbrozar, trata de ayudar y colaborar, pues con una sola chispa que se genere se produce ese fenómeno. Curiosamente, la localización en la banda oeste del país, bueno, pues no es una zona, solamente cuando hay viento de poniente y viento del sur, es cuando se genera este tipo de fenómenos climatológicos, ¿no? Y por eso también se ve que ha habido cambios en la dirección, en la dirección de los incendios que no han estado desde un principio centrados en una zona y se han quedado estáticos y se han controlado hasta que se han extinguido. Sino que ha habido mucho movimiento, que ha habido, en el caso de Extremadura, hablaban de una franja de 150 kilómetros de perímetro, que eso es, vamos, eso es tremendo, eso no hay quien lo pueda controlar. También, por recordar el dato, hasta que empezaron estos incendios hace 2, 3 semanas, el dato que daba la Unión Europea a través de un programa que tienen del Copérnico, hablaba de 70.000 hectáreas que en España se habían quemado desde el 1 de enero de 2025 hasta hace 3 semanas, se habían quemado 70.000 hectáreas. Bueno, pues ya con estos 15 días hemos sobrepasado las 400.000, según los datos que hay oficiales, ¿no? Hablar de daños económicos, bueno, pues es tremendo y muy aventurado, ¿no? Porque estamos hablando ya de daños del orden de más de 3.000 millones que se calculan, ¿no? Sobre todo en el sector agrícola y luego pues lo que son edificaciones, casas, viviendas que han quedado totalmente destrozadas. Y que no se pueden recuperar. Hay que demolerlas y hay que volver a construirlas. Gente que lleva toda la vida viviendo en la misma vivienda, pues ha quedado en la calle. Aparte de eso, hay que tener en cuenta, se ha comentado también mucho la gestión, ya sabéis que la gestión de los hidroaviones y de la operativa, digamos que depende, siempre la pregunta siempre es de quién depende, ¿no? Y depende del Ministerio de Transición Ecológica. ¿eh? La gestión de los hidroaviones, tanto la contratación o subcontratación, porque España tiene, el Estado español tiene hidroaviones propios, creo que son 10 exactamente, lo que pasa es que parece ser que hay problemas de poder utilizarlos. En el último momento parece ser que la Unión Europea ha cedido dos Canadian Air, que son unos grandes hidroaviones con capacidad para 5.500 litros de agua, que han estado trabajando. Ha habido colaboraciones de varios países, de Francia, de Alemania, en fin, no quiero nombrar por no dejarme a ninguno fuera, ¿no? Que han venido con sus propios medios, con sus camiones, con todos los medios para poder ayudar también y colaborar, ¿no? Pero lo que está claro es que haya habido un problema con los hidroaviones, ¿eh? Según lo que he estado consultando, pues parece ser que eso es un contrato que hace el Ministerio de Transición Ecológica, que contrata una, dos o tres empresas que son empresas que tienen o que subcontratan esos hidroaviones para poder realizar ese tipo de tareas. Parece ser, unos hablan de que por el problema del presupuesto, en vez de 50, se habían contratado 42, y por parte de la administración, pues se habla bueno, que la administración había aportado 10 aviones propios, que son, ya sabéis, los aviones estos, no me acuerdo exactamente, que son de origen ruso, creo que son, ucraniano, que son unos aviones tradicionales que llevan toda la vida, pero parece ser que también hay problemas de mantenimiento con esos aviones, ¿no? Y por eso ya en el 2023 se planteó la posibilidad de modernizar, gestionar todo ese tipo de material que para una necesidad, pues cuando llega la necesidad, si no pueden funcionar, pues no sirven para nada, ¿no? Esa es la cuestión de todo esto. Eh, Comentaros también claro, hemos estado hablando, por ejemplo, claro, parece ser que la España tenía un presupuesto de 71 millones de euros de la Unión Europea para el tema de incendios, y parece ser, según hablan medios de comunicación, que se han gastado 2,7 millones. Es decir,
que de 71 millones se han gastado 2,7 millones de la Unión Europea, que nos ha dado la Unión Europea o que nos presta la Unión Europea para este tipo de problemas, ¿no? Claro, pues resulta sorprendente, ¿eh? Porque claro, claro, algunos dicen ya que es que ese dinero se ha utilizado para otro tipo de actividades, ¿eh? Se ha traspasado ese dinero para a otras cuentas. Bueno, en la administración pública las cuentas y el dinero pues son prácticamente intocables, ¿eh? Si hay un dinero determinado para una partida específica y una actividad específica, ese dinero no se puede cambiar de sitio y se puede utilizar, aunque sea para obras de caridad, ¿eh? Se puede hacer porque hay gente que lo hace, ¿no? En ayuntamientos, en comunidades autónomas y a nivel del Estado. Pero eso, claro, es claramente, desde el punto de vista administrativo, del derecho administrativo, es un problema que puede tener, ser un posible delito de prevaricación y malversación de fondos. ¿Eh? Por eso hay muchas veces que Europa da un dinero y si ese dinero no se gasta en esa actividad específica, se pierde ese dinero, ¿eh? Porque son normalmente programas anuales que van con el presupuesto. En fin, ahora mismo España pues, está en una situación especial con el tema del presupuesto, porque son presupuestos prolongados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no vamos a comentar esos temas. Otro tema que quería comentaros también dentro de todo esto es que he visto imágenes de casas de viviendas destrozadas, quemadas, etcétera. Pero no hemos visto imágenes, por ejemplo, de todo lo que es relacionado con, pues no sé, en este caso Castilla y León ha estado muy afectada, ¿eh? Hasta incluso Cantabria y la parte norte de León, todo lo que son los picos de Europa, hasta Extremadura, ¿eh? Claro, desde Extremadura parte lo que se llama la Ruta de la Plata, ¿eh? Y todo eso es un camino para ir a peregrinar a Santiago de Compostela. Esto es cierto que ha habido gente que estaba ya en el camino, pues ha tenido que abandonar por circunstancias, porque en determinado momento, no ya por el fuego, sino porque había un problema de humo. Todo esto ha afectado notablemente a esto. A toda esta actividad, que es una actividad cultural, religiosa, y turística, porque vienen de todas partes del mundo para hacer el Camino de Santiago. También quiero deciros que ha afectado a todo lo que es en Castilla-León, incluido Cantabria, todo lo que es la ruta del románico. Ya sabéis que esa es la ruta donde más iglesias y monumentos de carácter y arquitectura de tipo románico. Toda esa zona de Zamora, Palencia, Valladolid, León, etcétera. Todo está lleno de pequeñas ermitas, de iglesias, normalmente que es por eso se llama la ruta del románico. Pues eso parece ser que no ha salido a la luz, pero parece ser que hay muchas iglesias y ermitas que están afectadas por los incendios. Normalmente las ermitas normalmente son de piedra, con lo cual la piedra queda ahí aunque haya un incendio, pero todo el contenido y sobre todo las cubiertas normalmente son cubiertas de madera, que eso por supuesto con un incendio pues desaparece. Así como toda la imaginería que hay, de toda la imaginería que hay de imágenes sagradas, ¿no? De imágenes de santos, de imágenes de Cristo, de la Virgen, etcétera, etcétera, ¿no? De santos, pues todo eso lo ha comido, ¿eh? Todo eso parece ser que están haciendo una evaluación de daños que es muy importante, ¿no? Y sobre todo hay un daño, pues lo mismo que cuando veíamos a un hombre que perdía su casa, y no solamente era porque perdía su casa y perdía todo, sino por el tema sentimental, ¿no? Por algo era un problema que le superaba psicológicamente. Pues esto también afecta a las personas creyentes, a las personas cristianas, católicas, y a todas las personas que viven en el pueblo que normalmente practican la religión cristiana católica, pues lógicamente esto les afecta también mucho, ¿eh? Les afecta mucho porque es algo sentimental, es algo en lo que han colaborado en muchos pequeños pueblos, se ha colaborado siempre ha surgido un poco todos esos temas de mejorar todo este tipo de pequeñas ermitas, pequeñas iglesias, por parte siempre con ayuda de todos los ciudadanos, aportando dinero, aportando medios, aportando trabajo, ¿no? Y realmente, pues esto posiblemente lo vamos a ver ahora también, que van a salir en las noticias,
que va a haber algunas pequeñas ermitas, algunas pequeñas iglesias en las que los ciudadanos del pueblo se vuelcan también en ayudar a, a la recuperación y a la restauración de todas esas iglesias y ermitas, ¿no? En fin, hemos acabado un capítulo, es una etapa tremenda. Yo hace ya más de 15 días, 3 semanas, puse un par de vídeos hablando de todo este tema. Y bueno, y ahora pues lógicamente pues con el tiempo pues cambian los gobiernos, cambian las personas, y bueno, y hasta que no vuelva a surgir el problema, pues no tenemos conciencia de ello. Pero está claro que siempre hay que ir para que todo esto no pase, hay que ir a las responsabilidades, ¿no? No solamente a la institución, sino a los responsables de la institución, porque es la única forma de que el que venga después, en ese puesto, en ese cargo, en esa jefatura o departamento o área pues sea una persona que esté concienciada y sepa decir, oye, que es que al que estaba aquí antes lo mandaron para su casa y se quedó sin trabajo. Eso yo creo que es muy importante, que se depuren responsabilidades, desde el punto de vista a cada nivel, desde el incendio en sí, ¿eh? Y porque, claro, hemos visto que se habla de que hay ya 40 detenidos, no, perdón, detenidos no, arrestados, y después se han detenido a otras 3 personas, que no sabemos si están arrestadas o no, pero claro, 40 personas arrestadas que con fundamento ya de la Guardia Civil y de la policía de que han podido provocar el incendio, pues es muy grave. Pero es que hay otras más de centenar de personas que están también investigadas, y que bueno, que a lo mejor han participado, algunas han participado en este tipo de cosas, pero que hay que demostrarlo, y eso no es tampoco fácil. Lo que sí que es cierto, yo por la vivencia de los años y haberme tenido que mover mucho, en todos los municipios, sobre todo en los municipios pequeños, siempre se sabe quién ha sido. ¿Eh? Se sabe quién ha sido, lo que pasa es que por las razones que sea, pues porque se piensa que a lo mejor está mal de la cabeza, o porque tiene un problema de no sé qué, o porque existe miedo, o existe miedo a que haya una, una posible venganza por parte de esa persona, porque normalmente son personas que no están en su sano juicio, para hacer ese tipo de cosas, porque lo de menos ya sería quemar los árboles, ¿no? Es el poder provocar una muerte, es un asesinato. ¿eh? Un asesinato técnicamente es un homicidio involuntario, pero para pasarse suficientes años en la cárcel por este tipo de cosas. Pues nada más, solamente quería hacer esta pequeña reflexión y nada, y ya veis que el tiempo ha cambiado, ha llovido algo, y bueno, y estamos ya mejorando la situación. ¿eh? Hasta pronto.